El murmullo del tribunal se hizo más fuerte cuando mi propio hijo se levantó, con el rostro tenso y la voz llena de rabia. Mi madre apenas puede trabajar. Gritó, señalándome como si yo fuera una extraña. Sentí un frío recorrerme la espalda. A mis 72 años, jamás imaginé que escucharía esas palabras de quien salió de mis entrañas. La sala estalló en un zumbido de comentarios, como un enjambre que no me dejaba respirar. El juez levantó la vista de los papeles y me observó con esa mirada inquisitiva que no necesita palabras. Yo permanecí sentada, con el corazón apretado, pensando que la vida me había preparado para muchas batallas, pero nunca para esta, el juicio donde mi propio hijo quería arrebatarme lo único que me quedaba, la custodia de mi nieto. El pequeño Mateo. Soy Eudora Santillana, nacida en Zaragoza, España. Pero hace más de 40 años que llegué a México buscando un futuro mejor. Aquí construí mi vida. Aquí trabajé. Aquí enterré a mi esposo. Y aquí vi crecer a mis hijos. Menoko se enorgullecía de haber criado a Bruno con disciplina y ternura, enseñándole que la dignidad vale más que todo el dinero del mundo. Pero ese día, frente a un juez y un público hambriento de escándalo, lo escuché convertirme en su enemiga. Bruno siguió hablando, con esa arrogancia que lo caracterizaba desde que se metió en los negocios. Mi madre vive en un departamentito viejo en la colonia Doctores. Maneja un coche que apenas prende y no puede sostener a un niño. No tiene estabilidad. Nunca la tuvo. Cada palabra me perforaba como espinas bajo la piel. Lo veía mover las manos, exagerar, como si estuviera actuando en un escenario. A su lado, su esposa Silvana asentía con cara de mártir, como si llevara años soportando mis supuestas carencias. Mateo, mi nieto de 11 años, estaba sentado en la primera fila junto a una trabajadora social. Sus ojitos negros se abrieron con confusión. No entendía por qué su papá hablaba así de mí. Sentí que la tierra me jalaba hacia abajo, pero me mantuve erguida. Había aprendido a tragar silencios, y ese momento no sería la excepción. El juez pidió orden. La sala se cayó de golpe, pero la tensión seguía flotando. Yo respiré hondo y recordé una frase que me repetía desde joven cuando los demás gritan: tú guarda silencio, porque el que calla a veces vence más que el que habla. Mi hermana Casimira, que se había mantenido apartada de la familia durante años, se levantó también. Su voz sonó ronca pero firme. Su señoría, yo soy la hermana menor de Eudora, y puedo confirmar lo que dice mi sobrino. Ella siempre fue reservada. Nunca nos contó en qué trabajaba realmente. ¿Quién sabe qué hacía para sobrevivir? Nunca tuvo nada estable. Yo creo que hasta puede ser peligroso dejar al niño en sus manos. Un rumor se esparció por la sala. Los parientes de Bruno, que ocupaban casi todo el lado izquierdo, asintieron con fuerza, como si estuvieran en una función de teatro. Del mío. Solo había 2 amigas viejas que habían pedido permiso en su trabajo para acompañarme. 2 mujeres que conocían mi vida mejor que nadie y que apretaban los labios con impotencia. Yo seguí sin moverme. No contesté. No levanté la voz. Por dentro me me hervía la sangre. ¿Casimira? Mi propia hermana poniéndose del lado de Bruno. Allí entendí que el dolor más agudo no viene de la boca de un extraño, sino de la traición de la sangre. El abogado de mi hijo se levantó. Traje de corte fino y sonrisa de zorro. Su señoría. Aquí está claro que la señora Santillana carece de los medios y la estabilidad emocional para cuidar de un menor. La evidencia es contundente: un estilo de vida precario, ingresos inciertos y un patrón de comportamiento errático. Lo más sensato es otorgar la custodia plena a mi cliente.
Las palabras precario y errático cayeron como martillazos sobre mí. Era como si intentaran borrar toda mi historia, toda mi lucha, reduciéndome a una caricatura de anciana indefensa. El juez carraspeó y me miró directo. «Doña Eudora, ¿qué responde a estas acusaciones?» Me levanté despacio. Sentí que cada año de mi vida pesaba sobre mis rodillas, pero también sentí la dignidad levantarme la espalda. La sala guardó un silencio expectante. No grité, no lloré, no me defendí como esperaban. Solo miré al juez con serenidad. «Su señoría, tengo un testigo, y estoy segura de que su declaración pondrá fin a todas las dudas». El abogado de Bruno se sobresaltó. «No fuimos notificados de ningún testigo adicional». Yo lo miré con calma. «No estaba disponible hasta esta mañana, pero ha venido, y su palabra aclarará todo». La sala contuvo el aire. Se podía escuchar el crujido de las bancas de madera. Todos giraron la cabeza hacia la puerta. En ese instante, supe que había llegado mi momento, que mi silencio no había sido cobardía, sino estrategia, que cada humillación que aguanté en esos minutos estaba a punto de volverse contra quienes me habían querido destruir. Ese día descubrí que el enemigo no estaba afuera, estaba en mi propia sangre, cuando creí que el dolor no podía ser más profundo. Escuché la voz de mi hermana menor, Casimira. Se levantó despacio, con su vestido oscuro y el cabello recogido con la misma severidad que la caracterizó toda la vida. Su mirada no era de apoyo, sino de juicio. «Señoría», dijo con esa voz rasposa que siempre me incomodó, «yo soy hermana de Eudora, y debo decirle que mi sobrino no miente. Mi hermana lleva años ocultando en qué trabaja realmente. Nunca quiso contarnos nada, ni siquiera hasta la familia más cercana. ¿Quién sabe en qué cosas anda? Tal vez hasta ilegales». Un murmullo recorrió la sala, como viento frío entrando por las rendijas. Yo me quedé inmóvil, con la piel erizada. Esa era mi hermana, la misma con la que compartí la infancia en Zaragoza, la que me ayudó a empacar cuando crucé el océano para empezar de cero en México, la misma que se ausentó de mi vida por décadas y que ahora parecía como un puñal, clavándose con precisión donde más dolía. Bruno sonrió apenas. Satisfecho. Silvana, mi nuera, aprovechó para mirarme con un desprecio abierto, como si yo fuera una carga de la que por fin se librarían. Sus labios pintados de rojo se torcieron en una sonrisa falsa, una mueca que me recordó a las víboras que esperan el momento exacto para atacar. Sentí un calor subir a mi rostro, pero no de vergüenza, era rabia contenida. Miré a Mateo. Estaba sentado en la primera fila, con las piernas colgando porque la banca era demasiado alta para él. Tenía las manos entrelazadas, los ojos abiertos de par en par, confundido, tratando de entender por qué su padre hablaba así de su abuela, por qué su tía Casimira se sumaba a esa danza de acusaciones. Yo quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaba bien, que no creyera nada de lo que escuchaba, pero en un juicio no hay espacio para arranques emocionales. En ese lugar las lágrimas no limpian, solo debilitan. Casimira siguió hablando, ya envalentonada por la atención que le prestaban. Ella siempre fue reservada, su señoría. Nunca nos abrió las puertas de su vida. ¿Qué clase de madre o de abuela vive escondiendo lo que hace? Una mujer que calla tanto no puede dar seguridad a un niño. Las palabras resonaban como martillazos. Golpe tras golpe, yo sabía que lo que decía era una mezcla de verdades a medias y veneno acumulado. Sí, fui reservada. Sí, elegí no compartir detalles de mi trabajo. Pero eso no era motivo para pintarme como una delincuente. Había razones que en su momento saldrían a la luz. El abogado de Bruno asentía con cada frase.
frotándose las manos como quien recibe un regalo inesperado. La sala parecía haberse volcado en mi contra. Cada rostro en el lado de mi hijo me miraba como si ya estuviera condenada. Y del mío, apenas un par de amigas con ojos encendidos de impotencia. Miré de nuevo a Mateo. Y entonces comprendí que esa escena no era solo un juicio por custodia. Era un teatro donde la verdad estaba siendo disfrazada. Y él, mi nieto, era el público más vulnerable. En su mente se estaba sembrando la duda. ¿Será cierto que mi abuela es inestable? ¿Que no puede cuidarme? Apreté las manos sobre la mesa. Por dentro, quería gritarle a Casimira que se callara, que recordara todo lo que había hecho por ella cuando llegó sin un peso a México. Que no olvidara quién la sostuvo cuando su esposo la dejó al borde de la ruina. Quería gritarle a Silvana que el desprecio es un arma que siempre regresa al que lo lanza. Quería mirarle a los ojos a Bruno y preguntarle cómo se atrevía a usar mi sangre como arma contra mí. Pero no lo hice. Respiré profundo. Y me repetí lo mismo que me dije desde que empezó el juicio. Espera, Eudora, espera. El momento llegará. Casimira terminó su declaración y se sentó con un aire de triunfo. Como si hubiera cumplido una misión largamente planeada. Silvana acomodó su bolso en el regazo y bajó la mirada. Satisfecha. Bruno se inclinó hacia su abogado, seguro de que me habían arrinconado. El juez me observaba, quizá esperando que yo me defendiera de inmediato. Pero yo lo conocía. Sabía que los jueces respetan a quienes saben manejar los tiempos, no a quienes se dejan arrastrar por la emoción. Así que me limité a cruzar las manos sobre la mesa y mirar al frente con serenidad, porque lo que mis enemigos no entendían era que el silencio también habla, y que cada palabra venenosa que ellos pronunciaban era una cuerda más con la que ellos mismos se iban a enredar. Callé, porque sabía que aún no era el momento de hablar. El abogado de Bruno se levantó con un fajo de papeles en la mano, inflando el pecho como si cargara la verdad absoluta. Su voz, engolada y calculada, retumbó en la sala. «Su señoría». Lo repito, la señora Santillana vive en un departamentito en la colonia Doctores, en condiciones que claramente no son dignas para criar a un niño. Maneja un coche viejo que apenas arranca y, según nuestros registros, no puede ni siquiera comprar útiles escolares para su nieto. Los murmullos regresaron. Esa ola ruidosa que parecía disfrutar cada acusación en mi contra. Me describían como una mujer acabada, una abuela sin recursos, alguien incapaz de dar techo, comida y educación a un niño. Yo seguí inmóvil. Tenía la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa, como si mis huesos se negaran a doblarse ante tanta mentira. En mi interior hervía una mezcla de tristeza y coraje, pero también una calma que pocos entendían, porque yo sabía que la verdad no necesita gritar, llega sola. Como la marea que siempre vuelve a la orilla. El abogado hizo una pausa dramática y añadió con un tono venenoso, mientras mi cliente, el señor Bruno Santillana, tiene una casa en Interlomas, valuada en más de 12 millones, con espacio, jardín y estabilidad económica comprobada. Su madre apenas puede ofrecer un techo modesto y un plato en la mesa. No es justo para un niño vivir en esas condiciones. Vi a Silvana sonreír de lado. Esa sonrisa de superioridad que tantas veces le vi en reuniones familiares. Como si por fin pudiera ponerme un pie encima. Casimira. En su asiento. Asentía con cada palabra, disfrutando del espectáculo como si fuera espectadora de un drama barato. Entonces miré a Mateo. Sus ojitos brillaban con lágrimas contenidas. Seguramente recordaba los días en que hacíamos la tarea juntos, en la mesa de mi departamento. O cuando mi coche viejo nos llevó hasta Chapultepec, para ver a los leones. No era el coche ni el tamaño del departamento lo que importaba.
sino el amor y la estabilidad que encontraba conmigo. Pero claro, eso en una sala de audiencias parecía invisible. Respiré hondo y me repetí: aguanta, Eudora, aguanta. El abogado remató su exposición levantando los papeles como si fueran pruebas incontestables. Aquí están las facturas de la escuela, los comprobantes de gastos que ella no pudo cubrir a tiempo. Su nieto merece algo mejor. El juez me miró. Esperaba que respondiera, que defendiera mi honor en ese momento. Sentí todas las miradas encima, esperando que me quebrara, que llorara, que implorara compasión. Pero no lo hice. Seguí en silencio, porque entendí que, a veces, el mejor golpe no es el que se lanza primero, sino el que se lanza en el momento exacto. Ese silencio mío empezó a los a incomodar. Vi al abogado fruncir el ceño. Creyendo que había ganado terreno, Bruno se inclinó hacia él y le susurró algo. Confiado, seguro de que me tenían acorralada. Pero lo que nadie sabía era que yo llevaba años preparándome para este momento. Había soportado miradas de desprecio, comentarios hirientes, insinuaciones de que no valía nada. Habías aprendido a guardar mi vida profesional bajo llave, porque entendía que a veces el silencio protege más que la exposición. Y en ese instante, mi silencio era un arma. El juez aclaró la garganta. «Doña Eudora, tiene algo que decir en su defensa». Me puse de pie despacio, dejando que la tensión llenara cada rincón de la sala. No levanté la voz ni hice aspavientos. Solo hablé con la calma que da la seguridad. «Sí, su señoría», respondí. «Quiero llamar a un testigo». El abogado de Bruno casi se atraganta. «No fuimos notificados de ningún testigo adicional». Lo miré directo, con una serenidad que lo descolocó. El testigo no estuvo disponible hasta esta mañana, pero su declaración aclarará todo lo que hoy se discute. Un murmullo recorrió la sala, más fuerte que antes. La gente giró la cabeza hacia la puerta, ansiosa, como si presintieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mateo abrió los ojos con curiosidad, como si presintiera que la historia estaba por cambiar, y en mi interior supe que había llegado el momento de soltar la verdad, de demostrar quién era yo en realidad, y de poner a cada quien en su lugar. Pedí al juez llamar a un testigo, y el mundo se dio vuelta. Las puertas del tribunal se abrieron con un chirrido solemne. Por un instante, la sala entera contuvo la respiración. Un murmullo se extendió como fuego en pasto seco cuando un hombre alto, de cabello plateado y porte imponente, cruzó el umbral. Llevaba un traje oscuro perfectamente planchado, y cada paso suyo parecía marcar el ritmo de un tambor invisible. Algunos asistentes se pusieron de pie sin darse cuenta, movidos por un respeto instintivo. El juez a cargo frunció el ceño y se acomodó en su silla. Yo me mantuve en pie, con el corazón latiendo fuerte, pero la mirada serena. Sabía que el momento había llegado. «Con permiso, su señoría», dije. «Llamo al testigo el licenciado Ramiro Ocampo, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de México». El eco de mi voz aún resonaba cuando la sorpresa se transformó en un zumbido colectivo. Había gente llevándose las manos a la boca, otros cuchicheaban incrédulos. Silvana me observaba como si no pudiera procesar lo que veía. Casimira se encogió en su asiento, buscando dónde esconderse. ¿Y Bruno? Bruno se quedó helado, con la expresión de quien se da cuenta de que el suelo se le abre bajo los pies. Ramiro avanzó con calma, como quien está acostumbrado a cargar con el peso de las instituciones. Subió al estrado, colocó la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Su voz grave llenó el espacio. «Me presento, soy Ramiro Ocampo, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Conozco a la señora Santillana desde hace más de 20 años». Un silencio denso cayó sobre todos. El juez asintió.
reconociendo la autoridad de aquel hombre. Señor Ocampo, continué. Podría decirle al tribunal quién soy. Él me miró con una mezcla de respeto y complicidad. Usted es la honorable Eudora Santillana, magistrada emérita de este país. Sirvió 2 décadas en el Poder Judicial y se retiró condecorada por su trayectoria impecable. Las palabras golpearon el aire como un martillo de justicia. Mi hijo parpadeó incrédulo, su boca entreabierta. Algunos en la sala soltaron exclamaciones de asombro. El abogado de Bruno empezó a revisar nervioso sus papeles, como si ahí pudiera encontrar un argumento que detuviera el derrumbe. ¿Podría explicar la naturaleza de mi labor durante esos años?, pregunté. Ramiro inclinó la cabeza. La magistrada Santillana presidió juicios de alto impacto, casos de corrupción millonaria, procesos penales complejos, apelaciones de derechos humanos. Su nombre figura en sentencias que hoy se estudian en facultades de derecho de todo México. Su ética fue y sigue siendo reconocida en el ámbito nacional. Mateo me miraba con los ojos muy abiertos. En su carita infantil se mezclaban el orgullo y la sorpresa. Por fin comprendía por qué yo pasaba tantas noches revisando documentos. ¿Por qué hablaba de justicia como si fuera parte de mí? Señor Ocampo, dije entonces, con calma. ¿Podríase hablar sobre mi situación económica actual? Por supuesto. La magistrada recibe una pensión vitalicia de 250.000 mensuales, además de beneficios por antigüedad. Es propietaria de un departamento en Polanco y de una casa en Chapala. Sus declaraciones patrimoniales están en orden y son de acceso público. No existe ninguna evidencia de precariedad ni de irregularidades. Los murmullos volvieron, pero ahora eran de incredulidad hacia Bruno. La historia de la abuela pobre y debilitada se desmoronaba frente a todos. Vi cómo la cara de mi hijo cambiaba de color, de la seguridad altiva al desconcierto absoluto. El mismo hijo que me señaló como incapaz estaba viendo, con sus propios ojos, que la mujer a la que quería destruir era más sólida que nunca. Yo respiré hondo, dejando que el peso de la verdad se posara sobre la sala. No necesitaba gritar ni señalar. Mi sola historia, revelada por labios ajenos, lo decía todo. En ese instante, entendí algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Mi propio hijo entendió, por primera vez, quién era realmente su madre. El murmullo seguía flotando en la sala, como un eco que no quería desvanecerse. Yo permanecí de pie, mirando a todos los que me habían acusado con tanta seguridad. Vi a Bruno morderse los labios, a Silvana bajar la vista y a Casimira retorcer el pañuelo entre las manos. El juez aguardaba en silencio, dándome la oportunidad de hablar. Respiré hondo. Sabía que había llegado el momento de explicar lo que tantos años había callado. Su señoría. Y a todos los presentes dije, dejando que mi voz se oyera clara, quiero explicar por qué decidí vivir como viví. Hice una pausa, observando a Mateo. El niño no parpadeaba, pendiente de cada palabra. Cuando fui nombrada magistrada del Supremo Tribunal, hace más de 8 años, tuve que tomar una decisión. Podía aceptar la vida pública, los reflectores, las entrevistas, los reconocimientos, o podía elegir un camino distinto. Elegí lo segundo. Algunos se movieron inquietos en sus asientos. Yo seguí. No lo hice porque me avergonzara de mi trabajo. Todo lo contrario. Lo hice porque quería que mi nieto creciera como un niño normal. No quería que cargara con el peso de ser el nieto de la magistrada, ni que lo vieran diferente en la escuela. Quería que conociera lo que es ahorrar para comprar una mochila, lo que es viajar en un coche viejo, lo que es comer tacos en la esquina sin que nadie lo señalara. Sentí que mis palabras calaban hondo en más de uno. Muchos bajaron la mirada. Sí, recibí sueldos de más de
250.000 pesos mensuales durante mi carrera. Todo perfectamente declarado. Sí, soy dueña de un departamento en Polanco y de una casa en Chapala. No son lujos ocultos, son propiedades inscritas en el registro público, con mis declaraciones patrimoniales abiertas a quien las quiera revisar. El abogado de Bruno tragó saliva. Incómodo. Todo lo que había construido se desmoronaba frente a los documentos que estaban a disposición de cualquiera, pero decidí vivir con sencillez. Continué. Mi departamento en la colonia Doctores no es porque no pudiera pagar otra cosa, sino porque ahí me siento cercana y el agente real, a quienes viven de su trabajo diario. Mi coche viejo lo mantuve porque nunca necesité más que 4 ruedas para llegar a donde tenía que estar. Miré directo a Bruno. Y los útiles escolares de Mateo siempre estuvieron comprados. Si alguna vez llegaron tarde fue porque preferí que él me acompañara a elegirlos, no porque no tuviera dinero. Mateo asintió apenas, como si recordara aquellas tardes en la papelería, eligiendo lápices de colores y cuadernos con portadas de fútbol. La sala estaba en silencio absoluto. Nadie respiraba fuerte. Nadie se atrevía a irse a moverse. Durante 8 años oculté todo esto. Dije con firmeza. No ocultaba pobreza. Ocultaba poder. Esa frase rebotó en las paredes, como si el mármol mismo la repitiera. Vi cómo la espalda de Bruno se encogía, cómo la seguridad de Silvana se quebraba. El juez asintió con gravedad. Gracias, magistrada Santillana. La corte toma nota de sus palabras. Yo regresé a mi asiento. Mis piernas temblaban un poco. No de miedo, sino de la fuerza de haber cargado tanto silencio durante tanto tiempo. Me senté despacio y acaricié la mano de Mateo, que me buscó con timidez. ¿De verdad tienes una casa en Chapala? Abuela susurró con inocencia. Le sonreí. Sí, hijo. Y ahí vamos a ir a pescar algún día. La ternura de ese instante me recordó por qué estaba ahí, luchando. No era por mi nombre, no era por mi prestigio, era por él, por darle un futuro libre de mentiras y de cadenas. Y mientras el juez pedía un receso, yo supe que el golpe más fuerte ya estaba dado. Porque cuando uno revela la verdad con la frente en alto, no hay mentira que sobreviva. El receso terminó y la audiencia reanudó con un aire distinto. Ya nadie me miraba como a una atea anciana indefensa. Ahora había expectación, incluso nerviosismo. El juez pidió que se presentara un nuevo informe que había llegado esa misma mañana desde la Comisión de Auditoría Mercantil. El secretario abrió un folder grueso, acomodó sus lentes y leyó con voz monótona. Pero cada palabra era un golpe que se clavaba en el aire. Señoría, la empresa Santillana Constructores S.A. reporta un pasivo acumulado de más de 12 millones y se encuentra en estado de quiebra técnica. Un murmullo recorrió la sala. Yo giré hacia Bruno, que evitaba mirarme. Se le notaba la mandíbula apretada, las manos sudorosas. El secretario prosiguió. Consta además un aval notarial por C4,5 millones, firmado a nombre de la señora Eudora Santillana, utilizado para obtener un crédito puente con el Banco Nacional. Sentí que la sangre se me helaba. Aval notarial. Mi nombre. Yo jamás había firmado nada de eso. Eso no es posible, exclamé. Poniéndome de pie, yo nunca firmé ese aval. El juez me pidió calma y ordenó que se exhibiera el documento. Cuando lo vi, mi respiración se cortó. Era mi nombre, mi rúbrica, mi identidad entera, estampada con tinta azul en un contrato que jamás había pasado por mis manos. Esa firma, susurré, apretando los labios. No es mía. El abogado de Bruno intentó interrumpir. Su señoría. La señora quizá no recuerda. No lo interrumpí con firmeza. Mis firmas son cuidadosas, idénticas desde hace décadas.
Esta tiene trazos torpes, imitados. La sala entera contenía el aire. El juez ordenó que se solicitara un peritaje grafoscópico. Yo no necesitaba esperar en mi interior. Ya sabía lo que había pasado. Me giré hacia mi hijo. «¿Qué hiciste?», Bruno pregunté en voz baja. Con un temblor que era más dolor que furia, él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Silvana, a su lado, fingía buscar algo en su bolso, con el rostro endurecido. En medio de ese silencio tenso, fue Mateo quien habló. Su vocecita infantil cortó el ambiente como un cuchillo inesperado. «Abuela», dijo, levantando la mano tímidamente. Yo vi a mi papá en una oficina, una notaría. Creo, tenía muchos papeles. Él me pidió que no contara nada. Un murmullo aún más fuerte sacudió la sala. Los ojos del juez se abrieron, incrédulos. El abogado de Bruno intentó acallar al niño, pero ya era tarde. La inocencia había puesto la verdad sobre la mesa. Yo cerré los ojos un instante, con un nudo en la garganta. Que un nieto tenga que revelar el secreto de su padre. No hay herida más profunda. El juez ordenó que se levantara un acta de la declaración del menor, con la intervención de la trabajadora social. Yo acaricié la cabeza de Mateo mientras lo retiraban un momento de la sala. Sentí su mano tibia aferrarse a la mía, buscando seguridad. Me volví de nuevo hacia Bruno. En su rostro ya no quedaba arrogancia, solo miedo. La mentira comenzaba a desmoronarse, y con ella, la fachada de hijo modelo que había construido. Ese aval falso era más que un papel, era la prueba de que mi propio hijo no solo estaba dispuesto a humillarme públicamente, también había falsificado mi identidad para salvar sus negocios. Me dolió hasta los huesos, pero levanté la cabeza, porque entendí que, al final, la justicia no siempre llega de manos expertas. A veces es la voz inocente de un niño la que destapa la verdad más oscura. El juez pidió silencio con un golpe seco del mazo. La sala entera estaba a punto de estallar tras la revelación del aval falsificado. Yo sabía que era el momento de contraatacar. Me puse de pie y pedí la palabra. «Su señoría, con el debido respeto. Quiero presentar a la corte las pruebas que acreditan mi solvencia y, sobre todo, mi capacidad como cuidadora principal de mi nieto». Saqué de mi portafolio un sobre grueso que había guardado como un tesoro. El secretario lo recibió y lo colocó sobre la mesa del juez. Eran copias certificadas de mis declaraciones patrimoniales de los últimos 10 años, cuentas bancarias, propiedades, ingresos. Todo en regla. Cada firma avalada. Cada documento con su sello oficial. El abogado de Bruno intentó objetar. «Su señoría, no tuvimos acceso previo a estos papeles». El juez lo detuvo con un gesto. «Estos documentos son públicos y forman parte de los registros del Poder Judicial. Su autenticidad es incuestionable». La incomodidad en el rostro de mi hijo era evidente. Silvana le susurraba cosas al oído, pero él ya no tenía la misma seguridad que al inicio. Respiré hondo y continué. También presento un informe psicosocial elaborado por el equipo técnico del Tribunal de Familia. Confirma que mi vínculo con Mateo es estable, afectuoso y sano. El niño reconoce en mí a su figura principal de cuidado, desde que su padre se ausentó por viajes de negocios y deudas constantes. El juez hojeó el informe. A cada párrafo, su rostro se volvía más serio. Fue entonces que Ramiro Ocampo, todavía en el estrado, pidió permiso para añadir algo. «Con su venia, su señoría. Quiero aclarar que conozco personalmente la trayectoria de la magistrada Santillana. Ella resolvió casos de feminicidio de alto impacto, custodias internacionales, disputas patrimoniales donde se jugaban millones. Su ética nunca fue cuestionada. Siempre actuó con firmeza y compasión». Un murmullo distinto llenó la sala.
Ya no era el murmullo venenoso que me condenaba, sino el de quienes se sorprenden al descubrir la magnitud de la persona que tenían enfrente. Yo observé a Mateo, que escuchaba atento. El brillo en sus ojos me devolvió fuerzas. Por primera vez en ese juicio, se le veía orgulloso, tranquilo, como si entendiera que su abuela no era la figura débil que le pintaban, sino alguien capaz de levantar la voz por él y por tantos otros. El abogado de Bruno se levantó de nuevo, nervioso. Pero su señoría, todo esto puede ser irrelevante para la vida cotidiana de un niño. Lo que importa es la estabilidad diaria. El juez lo miró fijo. La estabilidad se construye con amor, recursos suficientes y un entorno sano. Y los informes aquí presentados muestran justamente eso. Bruno hundió el rostro entre las manos. Casi mira a un costado. Se removía incómoda en su asiento, como si quisiera desaparecer. Yo aproveché la pausa para mirar a todos los que me habían señalado minutos antes. He dedicado mi vida a impartir justicia. Dije, lo he hecho por mujeres que fueron calladas, por niños que necesitaban un lugar seguro, por familias enteras destrozadas. Y hoy, irónicamente, debo defenderme de mi propia sangre para proteger a quien más amo, mi nieto. El silencio fue absoluto. Podía escucharse hasta el crujir de las bancas viejas. Ramiro inclinó la cabeza hacia mí y dijo con voz firme: «La mujer que ustedes acusan de incapaz es la misma que cargó sobre sus hombros decisiones que marcaron la historia de este país. Su capacidad no se discute». Me senté despacio. Sabía que en ese instante algo había cambiado en la sala. Ya no era la anciana atacada por su hijo, la abuela pobre que ellos inventaron. No, en ese momento la balanza empezaba a inclinarse. El juez hojeó por última vez los expedientes. El sonido de las hojas moviéndose se sentía como un tambor en mi pecho. Cada persona en la sala contenía la respiración. Todos sabían que el momento crucial había llegado. El magistrado levantó la vista. Serio, y con voz firme pronunció: «Tras valorar los informes presentados, los testimonios y las pruebas documentales, este tribunal determina que la custodia completa del menor, Mateo Santillana, será otorgada a su abuela materna, doña Eudora Santillana». Un murmullo estalló como un trueno en la sala. El juez alzó la mano pidiendo silencio y continuó: «El padre, Bruno Santillana, conservará el derecho de visitas, pero dichas visitas deberán realizarse bajo supervisión en un centro autorizado, hasta que el señor cumpla con un programa de responsabilidad parental y demuestre solvencia emocional y económica». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Por primera vez desde que empezó aquel juicio, mis hombros se aligeraron. Volteé a ver a Bruno. Su rostro, que horas antes se mostraba arrogante, ahora estaba pálido, casi cenizo. Sus ojos evitaban los míos, como si buscara un agujero en el piso para esconderse. La derrota le había caído encima como un muro. Silvana, incapaz de contenerse, soltó un insulto. «¡Esto es una farsa!», gritó con voz aguda, poniéndose de pie. El juez golpeó el mazo con dureza. «Silencio en la sala o la retiro de inmediato». Silvana se dejó caer de nuevo en su asiento, cruzando los brazos, pero sus ojos me fulminaban con un odio evidente. En medio de ese caos, sentí un tirón suave en mi falda. Era Mateo. Había corrido hacia mí y me abrazaba con toda la fuerza de sus 11 años. «Abuela», exclamó, con la voz quebrada pero llena de alivio. «¿De verdad me voy contigo?». Lo estreché contra mi pecho. El mundo desapareció en ese instante. Las miradas, los cuchicheos, los rostros enjuiciadores, nada importaba.
Solo ese pequeño cuerpo aferrado a mí, latiendo al mismo compás de mi corazón. Sí, hijo, le susurré. Nunca más te soltaré. Al fondo, vi cómo Casimira bajaba la mirada, evitando cualquier contacto visual. Sabía que su silencio cómplice ya no podía salvarla. Y supe, con un presentimiento que me atravesó como relámpago, que lo vivido hasta ese momento era apenas la superficie. El juez dio por concluida la audiencia. La gente comenzó a levantarse, a comentar en voz baja lo que había presenciado. Muchos se acercaron con curiosidad a mirar de reojo, como quien presencia un escándalo que se volverá rumor en toda la ciudad. Yo me senté un momento, aún con Mateo en brazos. Sentía su respiración agitada contra mi cuello y el calor de sus lágrimas mojándome la blusa. Le acaricié el cabello y pensé en lo irónico de todo. Me habían querido pintar como una mujer débil, incapaz, y era justamente mi fortaleza la que ahora protegía al niño. Bruno, mientras tanto, discutía en voz baja con su abogado. No escuché las palabras, pero sí vi los gestos nerviosos, los movimientos bruscos de las manos. La fachada de hombre exitoso se desmoronaba frente a todos. Silvana, con la mandíbula apretada, no pudo contenerse y me lanzó una última amenaza velada cuando pasaba junto a mí. Esto no se queda así. No le respondí, porque sabía que las amenazas son gritos desesperados de quien ya perdió. Me puse de pie. Tomé a Mateo de la mano y caminé hacia la salida con la frente en alto. No había vencido con gritos, ni con insultos, ni con soberbia. Había vencido con la verdad. Pero mientras cruzaba las puertas del tribunal, un frío extraño recorrió mi espalda. Una intuición que no pude apartar. Porque dentro de mí sabía que la herida más profunda aún no había sido abierta. Los días posteriores al juicio fueron un remolino de emociones. Mateo dormía tranquilo a mi lado, abrazado a su oso de peluche, mientras yo me quedaba despierta, repasando una y otra vez lo ocurrido en la sala. La sentencia me había dado la custodia, pero dentro de mí la paz no era completa. Había algo que no encajaba, una sensación como de sombra rondando mis pasos. Una tarde, al regresar de hacer unas compras en el mercado de Medellín, encontré un sobre blanco en el buzón de mi departamento. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con tinta negra. Lo tomé con cautela. El peso del sobre me indicó que dentro había varias hojas. Cerré la puerta, dejé las bolsas sobre la mesa y lo abrí. Lo que encontré me dejó helada. Eran copias de documentos confidenciales, extractos de mis cuentas, notas internas del tribunal, hasta borradores de resoluciones que solo circulaban en círculos cerrados, archivos que jamás debieron salir de mis manos ni de los despachos oficiales. Me senté despacio. Mis manos temblaban mientras repasaba cada página. Eso no era una filtración cualquiera, era un golpe dirigido. Preciso, pensado para destrozar mi reputación si caía en manos equivocadas. Lo que más me sacudió no fueron los documentos en sí, sino algo mucho más personal. Al fondo de una de las hojas, en una nota escrita a mano, reconocí la caligrafía. Esa letra inclinada, con las R's demasiado alargadas. Me era imposible de confundir. Era la de Casimira, mi hermana. Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos un instante, recordando nuestra niñez. 2 niñas caminando descalzas por las calles de Zaragoza, compartiendo pan duro y promesas de cuidarnos siempre. ¿Cómo había llegado ella a esto? El peso de la traición me cayó encima como una piedra. No bastaba con que Bruno me hubiera señalado frente al juez. No bastaba con la humillación pública. Ahora descubrí que mi propia y mis hermanas había alimentado la hoguera, filtrando documentos, dándole a mi hijo las armas para atacarme. Me levanté y caminé por el departamento como un animal enjaulado.
Cada rincón me parecía más pequeño. El eco de la traición rebotaba en las paredes. Recordé sus palabras en el juicio. Tan duras, tan calculadas. Ella siempre fue reservada. ¿Quién sabe en qué cosas anda? Ahora entendía que no era solo opinión, era parte de un plan. Toqué la carpeta con los documentos. Podría llevarlos de inmediato al juez, denunciar la filtración, señalarla a ella, pero no lo hice. No todavía. Primero necesitaba entender el porqué. ¿Qué había detrás de tanto rencor? ¿Qué cicatriz antigua la había llevado a clavarme este puñal en la espalda? Mateo entró en la sala en ese momento, con el cabello alborotado por la siesta. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó con su inocencia desarmante. Le sonreí con ternura forzada y guardé el sobre bajo un montón de papeles. «Nada, hijo. Todo está bien». Pero por dentro sabía que nada estaba bien. La justicia me había dado la razón en la corte. Sí. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba, porque las heridas que vienen de los extraños se pueden ignorar. Las que vienen de la sangre. Esas te persiguen aunque cierres los ojos. Guardé el sobre en el cajón de mi escritorio. Junto a las llaves de la casa de Chapala. No era momento de actuar todavía. Tenía que esperar, observar, escuchar. Aprendí en la magistratura que los traidores siempre dejan huellas y que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Me serví una copa de agua y me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad que nunca duerme. Las luces de la colonia. Doctores titilaban como brasas en la oscuridad. Sentí un vacío en el pecho. Un hueco que no se llenaba. Y entonces lo entendí con toda claridad. La puñalada no solo vino de mi hijo, también de mi hermana. No tuve que esperar mucho para enfrentar la verdad detrás de aquel sobre anónimo. Una tarde, mientras regresaba con Mateo de la escuela, encontré a Casimira esperándome en la entrada del edificio. Estaba apoyada contra la pared, con un gesto serio y los brazos cruzados. No era la hermana cariñosa de mis recuerdos lejanos. Era una mujer endurecida por el rencor. «Necesitamos hablar», me dijo sin rodeos. Subimos al departamento. Mateo se encerró en su cuarto a hacer la tarea. Pero yo sabía que sus oídos curiosos estarían atentos. Serví café, aunque ninguna de las dos lo tocó. La tensión llenaba cada rincón. «¿Por qué lo hiciste?», Casimira pregunté con voz firme. «¿Por qué filtraste esos documentos?». Ella soltó una risa amarga. «¿De verdad lo preguntas? Después de lo que le hiciste a mi esposo». Sus palabras me golpearon. De pronto, una memoria enterrada se abrió paso con fuerza 20 años atrás. Un juicio mediático en el que se acusaba a varios funcionarios de corrupción, desvío de recursos públicos y contratos inflados. Yo presidí ese caso, y uno de los nombres que aparecieron en los expedientes fue el de Rafael Torres, el marido de Casimira. «Tu esposo fue culpable», Casimira le respondí. Sosteniéndole la mirada, las pruebas eran claras, desvió millones de pesos que debían ir a hospitales. ¿Qué querías que hiciera yo? Mirar hacia otro lado. Ella apretó los puños. Él solo siguió órdenes. Lo usaron como chivo expiatorio. Y tú, su propia cuñada, pudiste salvarlo. Pero preferiste condenarlo. Lo mandaste a prisión y destrozaste mi vida. Su voz temblaba. No de debilidad, sino de odio acumulado. No lo mandé yo, repliqué con calma. Lo mandó la justicia. Él firmó contratos falsos, recibió sobornos, y lo sabías. Casimira se inclinó hacia mí, con los ojos enrojecidos. Nunca me importó la justicia. Eudora, me importaba mi familia. Tú elegiste la toga en vez de a los tuyos. Y por eso juré que un día te lo cobraría. De pronto, todo encajó. La hostilidad de Casimira, sus silencios en reuniones familiares,
Su manera de evitarme durante años. Su resentimiento no nació ayer. Venía fermentando desde aquella sala de audiencias 2 décadas atrás. Me llevé una mano al pecho. Así que toda esta campaña, todo lo que hiciste en el juicio de custodia, fue venganza. Exacto, escupió ella. Bruno confió en mí porque sabe que te conozco mejor que nadie. Yo le di las pruebas. Yo alimenté sus dudas. Y me alegró verte allí, arrinconada, pensando que por fin recibirías una dosis de tu propia medicina. Guardé silencio unos segundos. Me dolía escucharla, pero más me dolía comprobar que el lazo de sangre no había servido de nada. Casimira, dije al fin, no entiendes nada. Lo que hice hace 20 años no fue contra ti, ni contra tu esposo. Fue a favor de la gente que necesitaba justicia. Tú viste a un hombre condenado. Yo vi a niños muriendo en hospitales sin medicinas, porque alguien desvió el dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero en lugar de quebrarse, se endureció más. No me importa. Lo único que sé es que me quedé sola, marcada como la esposa del corrupto. Y ahora tú pagarás por haberme dejado esa mancha. Supe que no había palabras que la hicieran cambiar. Su herida no buscaba verdad. Buscaba revancha. Y lo más doloroso era que esa revancha se había convertido en arma contra mí. Y, lo peor, contra Mateo. Casimira se levantó bruscamente, tirando las sillas hacia atrás. Esto no termina aquí, dijo, y salió dando un portazo. Me quedé en silencio, con el eco de sus pasos resonando en el pasillo. Cerré los ojos y respiré hondo. En ese momento entendí que la justicia, la que yo había defendido toda mi vida, también podía levantar muros entre hermanos. Mateo asomó la cabeza desde su cuarto. Abuela, ¿todo bien? Lo abracé fuerte. Sí, hijo, todo bien, mentí. Pero dentro de mí, una certeza me atravesó como un rayo. El odio de sangre había fermentado durante 2 décadas. Hasta estallar en mi vejez. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la lámpara encendida y el sobre de documentos sobre la mesa. El silencio del departamento me pesaba más que nunca. Escuchaba la respiración tranquila de Mateo desde su cuarto, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Y yo, con las manos temblorosas, me preguntaba si debía dar el siguiente paso. Llevar a Casimira ante el Ministerio Público por falsedad documental. Esa era la opción lógica, la que cualquier juez recomendaría. Pero esa opción también significaba arrastrar mi propio apellido al escándalo, desnudar ante la prensa que mi hermana me había traicionado, que la sangre que compartimos se había vuelto veneno. Al amanecer, toqué el teléfono con la duda clavada en el corazón. Marqué el número de Ramiro Campo. Él contestó con la voz cansada, pero firme, como siempre. Ramiro, le dije, casi en un susurro. ¿Qué hago con esto? Debo denunciarla. Hubo un silencio breve del otro lado. Luego escuché su respiración profunda. Eudora, sabes que como magistrada siempre enseñaste que la ley no es un arma selectiva. Si no denuncias, esa sombra seguirá sobre ti. Hoy es Casimira, mañana puede ser otro. La justicia no se negocia, ni siquiera con la familia. Me quedé callada, tragando saliva. Lo sabía, pero escucharlo de su boca me desgarraba. Es mi hermana, dije al fin, con voz quebrada. Mi única hermana. Compartimos la infancia, los recuerdos, los secretos. De verdad debo verla esposada por algo así. Ramiro no dudó. No es tu decisión verla esposada o no. Es decisión de la justicia. Tú solo decides si callas o si hablas. Colgué con el corazón encogido. Miré otra vez el sobre y las copias de mi caligrafía falsificada. Eran pruebas contundentes. Ningún fiscal dudaría en abrir una carpeta de investigación. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad bullía como siempre claxons.
vendedores ambulantes, voces que parecían no tener nada que ver con mi tormenta interna. Pensé en los años que pasé defendiendo la ley, sosteniendo que nadie estaba por encima de ella. ¿Qué credibilidad me quedaba si ahora la torcía por piedad? Mateo apareció en la sala, despeinado y con los ojos hinchados de sueño. «Abuela, ¿ya desayunaste?», preguntó con su inocencia desarmante. Le acaricié el rostro. «No, hijo, vamos a preparar algo juntos». Mientras rompía los huevos en la sartén, pensé en él. Si me callaba por proteger a Casimira, ¿qué le estaba enseñando? Que la familia está por encima de la justicia, que la sangre da permiso para el delito. ¿Qué clase de ejemplo sería eso? Me mordí el labio. Sentí que la decisión me partía en dos. Por un lado, la hermana con la que compartí la vida entera. Por el otro, la jueza que juró no cerrar los ojos jamás. Esa mañana, mientras desayunábamos, tomé una decisión. No definitiva, pero Clara buscaría a Casimira antes de actuar. Quería escucharla de nuevo, darle una última oportunidad de asumir lo que había hecho. Porque si algo aprendí en tantos años de tribunales, es que la justicia también puede ser una puerta para la verdad. No solo para el castigo. Guardé el sobre en mi bolso y salí con Mateo a la escuela. El sol brillaba fuerte sobre la ciudad, pero yo sentía el corazón cubierto de nubes, porque sabía que, al final, tenía que elegir entre la justicia o la familia. El caso contra Bruno no tardó en tomar forma. Lo que al principio parecía un simple conflicto familiar, se convirtió en una avalancha de pruebas que lo arrastraban sin remedio. El juez ordenó revisar sus estados financieros, y lo que salió a la luz fue tan escandaloso como doloroso. Los peritos presentaron reportes de cuentas maquilladas, ingresos inflados en balances que no correspondían a la realidad, préstamos ficticios para aparentar solvencia. Había también pagarés vencidos, firmados con prestamistas que ya lo tenían en la mira. Y lo peor, una carpeta que mostraba las deudas acumuladas con un inversionista de Guadalajara, un hombre de apellido Navarro, conocido en el ámbito empresarial por no perdonar a quienes incumplían. Yo escuchaba todo con una mezcla de incredulidad y tristeza. Mi hijo había vivido en una mentira financiera durante años, construyendo una fachada de éxito mientras hundía cada vez más el barco. El abogado de la contraparte intentó defenderlo, alegando que eran errores administrativos o malas asesorías, pero las pruebas eran demasiado claras. Cada documento exhibía la desesperación de un hombre que había hipotecado no solo su empresa, sino también su honor. El juez lo miró severo. «Señor Santillana, usted no solo puso en riesgo la estabilidad de su hijo, también involucró el nombre de su madre con la falsificación de un aval. Esto es gravísimo». Bruno bajó la cabeza. Por primera vez lo vi derrotado, sin excusas, sin soberbia. El silencio en la sala pesaba más que cualquier palabra. Ramiro Campo, desde el estrado, intervino con tono firme. «Este tribunal tiene el deber de recordar que la justicia no solo castiga, también puede orientar. Lo que hemos visto aquí es un patrón de irresponsabilidad que necesita corrección, no solo sanción». El juez asintió y dictó resolución. El señor Bruno Santillana deberá asumir el pago de sus deudas con el inversionista Navarro bajo un plan supervisado por la Corte. Además, se le ordena asistir a un programa de parentalidad y responsabilidad familiar durante 6 meses. Solo entonces se revisará la posibilidad de modificar las condiciones de visita con su hijo. Mateo, sentado junto a la trabajadora social, me miró confundido. Yo le acaricié la cabeza, susurrándole que todo estaría bien. No era fácil explicarle que su padre estaba siendo desenmascarado.
Silvana, a un costado, parecía un volcán a punto de estallar. Me lanzó miradas llenas de odio, como si yo hubiera sido la autora de cada deuda, de cada firma falsa, de cada engaño. No entendía o no quería entender que Bruno había cavado su propia tumba financiera. En mi interior, la herida seguía abierta. Porque aunque el fallo era justo, nada borraba la tristeza de ver a mi hijo expuesto de esa forma. Recordé cuando era pequeño, cuando corría descalzo en Chapala y me decía que de grande sería arquitecto para construir casas enormes. ¿En qué momento sus sueños se torcieron hasta convertirlo en un hombre capaz de falsificar la firma de su propia madre? Respiré hondo. La respuesta estaba frente a mí. La ambición malentendida. La soberbia. El rencor. El juez levantó el mazo y dio por terminada la sesión. Bruno se quedó sentado, con la mirada perdida. Ya no era el hombre altivo que me había acusado de incapaz. Era un hijo quebrado, enfrentando las consecuencias de sus actos. Al salir de la sala, sentí que mis pasos pesaban, pero también que una parte de la carga se había soltado. No porque me alegrara su caída, sino porque entendí que la justicia, esa palabra que acompañó toda mi vida, también tenía un rostro distinto, el de la oportunidad de aprender. Mientras caminaba con Mateo de la mano, repetí en silencio lo que Ramiro había dicho. La frase se me grabó como un recordatorio de que aún en el dolor puede haber esperanza. La justicia no destruye, a veces reeduca. Si la caída de Bruno fue un golpe duro, la de Silvana no tardó en llegar. Apenas unos días después de la resolución del juez, recibí la noticia de que la Secretaría de Economía había emitido una resolución inhabilitación de 5 años para ejercer como administradora o representante legal de cualquier empresa. Las pruebas la habían alcanzado también a ella. Se comprobó que manipuló balances y autorizó movimientos irregulares en la compañía de Bruno, intentando cubrir huecos financieros con préstamos ocultos. Y lo más cruel para ella fue que los mismos socios que antes la alababan, ahora la señalaban con desprecio, dándole la espalda para salvarse. Recuerdo verla a la salida de la última audiencia. Ya no vestía esos trajes ostentosos ni llevaba joyas llamativas. Su maquillaje corrido mostraba un rostro desencajado, de mujer que había perdido la batalla y lo sabía. Caminaba con pasos inseguros, como si cada mirada la empujara contra la pared. Se acercó a mí con el rencor tatuado en los ojos. «Arruinaste mi vida», escupió, apenas conteniendo las lágrimas. La miré fijamente. No había odio en mis ojos, solo una firmeza que aprendí con los años. «No». Silvana, respondí con voz calma. «Tú sola lo hiciste». Ella quiso replicar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Tal vez porque en el fondo sabía que era verdad, que no fue mi mano la que firmó balances falsos, ni la que manipuló cuentas. Fue ella, cegada por el lujo fácil, por la necesidad de aparentar lo que no tenían. Mientras tanto, los mismos que antes la seguían como a una reina, ahora cruzaban la calle para evitarla. Sus supuestos aliados de Guadalajara, esos que le prometieron inversiones, la habían dejado sola. El poder es ingrato. Pensé, te sostiene mientras sirves y te abandona cuando estorbas. Yo la observaba, con una mezcla de lástima y de distancia. Recordaba cuando llegó a la familia, joven, radiante, convencida de que podía escalar con Bruno hasta la cima. Al principio creí que podría ser una compañera noble, alguien que cuidaría de mi hijo, pero con el tiempo vi cómo su mirada se llenaba de ambición y desprecio, como si todo lo que yo representaba, sencillez, trabajo, dignidad, fuera un estorbo para su mundo de apariencias. Ahora estaba ahí, derrotada, sin aliados, sin credibilidad. Y yo entendí que la justicia
aunque lenta, llega siempre. Mateo, que caminaba a mi lado, apretó mi mano. No dijo nada, pero su gesto me recordó que no debía caer en la tentación del rencor, porque al final ese era el peso más peligroso. Silvana dio media vuelta, murmurando algo que no alcancé a oír, y se perdió entre la gente. Su figura se alejaba como una sombra desdibujada, cargando una cadena invisible que ella misma había forjado. Me quedé en silencio unos segundos, mirando el cielo gris de la Ciudad de México. Pensé en todo lo que habíamos vivido en esas semanas: acusaciones, traiciones, falsificaciones, fraudes. Cada uno había recibido su parte de justicia, y yo me mantenía en pie. Lo cierto es que la derrota de Silvana no me dio alegría. Me dio una lección más. El rencor es una cárcel sin barrotes, y quien lo carga nunca se libera. Decidí que, después de tantas audiencias y días de tensión, Mateo necesitaba respirar un aire distinto. Yo también. Así que lo llevé a Michoacán, a un lugar que había sido refugio para mí desde joven, las orillas del río Lerma. El viaje en carretera fue largo, pero necesario. Mientras conducía, Mateo miraba por la ventana los campos verdes, las casas de adobe, los puestos de fruta en los pueblos pequeños. Cada tanto me preguntaba si faltaba mucho, impaciente como buen niño de 11 años. Yo sonreía. Quería que ese camino también le enseñara paciencia. Llegamos al atardecer. El sol pintaba de naranja el agua del Lerma, que corría lenta pero constante. Aparqué el coche bajo unos árboles y lo tomé de la mano. Caminamos en silencio por la ribera. El murmullo del agua era un bálsamo después de tanto ruido de tribunales y acusaciones. Mateo rompió el silencio. «Abuela, ¿por qué me trajiste aquí?» Me detuve. Respiré profundo y señalé el río. «Porque quería mostrarte algo. Mira cómo avanza el agua. ¿Ves que no corre rápido? Como un arroyo en la montaña. El Lerma avanza despacio. A veces parece quieto, pero siempre llega hasta su destino. El niño me observó, curioso. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?» Lo miré a los ojos. «La justicia es como este río. Avanza lenta, hijo. A veces desespera, pero llega. Puede tardar días, meses, incluso años, pero siempre encuentra la manera de abrirse paso. Y eso es lo que quiero que recuerdes, aunque te acusen, aunque inventen mentiras, aunque parezca que el mundo está en tu contra. La verdad, como el agua, siempre aparece». Mateo guardó silencio. Sé que estaba procesando mis palabras con esa seriedad que de pronto le nacía. A pesar de su corta edad, se agachó, tomó una piedra y la lanzó al río. La vimos hundirse y desaparecer bajo la corriente. Entonces, ¿la justicia se lleva todo lo malo?, preguntó. Sonreí y acaricié su cabello. No siempre lo borra de golpe, pero lo arrastra, lo desgasta, lo transforma, y lo que queda es lo que vale lo limpio, lo fuerte, lo verdadero. Caminamos un poco más. Le conté anécdotas de cuando era magistrada, de casos en que la verdad tardó años en salir, de familias que parecían rotas y que la ley ayudó a recomponer. No le hablé de tecnicismos ni de artículos de código. Le hablé de personas, de lágrimas, de segundas oportunidades. Mateo me escuchaba con atención, con los ojos brillando a la luz del crepúsculo. En ese momento, ya no era solo un niño curioso. Era un nieto aprendiendo que su abuela no era únicamente la mujer que le preparaba chocolate caliente, sino alguien que había cargado con historias pesadas para proteger a los demás. Nos sentamos en una piedra grande, mirando el río avanzar. El viento fresco nos despeinaba, y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. «Abuela», dijo Mateo en voz baja, «yo pensé que me iban a quitar de tu lado,
Tenía miedo. Lo abracé fuerte. Yo también tuve miedo. Hijo, pero aprendí que el miedo no detiene al río. Y nosotros tampoco debemos detenernos. Él apoyó la cabeza en mi hombro. Y allí, bajo el cielo encendido del Lerma, sentí que algo había cambiado. No solo para él, también para mí, porque en su mirada ya no había confusión, ni miedo. Había respeto, orgullo, admiración. Pasaron algunos días después de nuestro viaje al Lerma, cuando recibí una visita inesperada. Era una mañana nublada en la Ciudad de México, y el timbre sonó con insistencia. Al abrir la puerta, ahí estaba Casimira. Su rostro ya no mostraba el aire desafiante de semanas atrás. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida, como si el rencor también le hubiera chupado la vida. «Necesito hablar contigo», murmuró, bajando la mirada. La invité a pasar, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía cerrarle la puerta. Se sentó en la mesa, la misma donde Mateo y yo desayunábamos cada mañana. Yo permanecí de pie, con los brazos cruzados. Eudora empezó, con la voz quebrada. «Vengo a pedirte perdón. Reconozco que me dejé llevar por el resentimiento. Nunca superé lo de Rafael. Y lo pagaste tú. Lo pagó Mateo. Sé que hice mal». Sus palabras colgaban en el aire. Pesadas. Dolorosas. La escuché en silencio, recordando las veces que me defendí de extraños, de abogados, de políticos corruptos. Pero jamás pensé que tendría que defenderme de mi propia sangre. Cuando terminó, respiré hondo y la miré directo a los ojos. «Casimira, lo que hiciste no fue un error impulsivo. Fue un plan. Filtraste documentos. Te paraste frente a un juez para atacarme. Alimentaste la desconfianza de mi hijo. Eso no se borra con un perdón. Ella apretó las manos, como si quisiera tomar las mías. Pero no lo permití. Tus actos envenenaron la sangre. Dije despacio, cada palabra cayendo como piedra en el agua. Y cuando la sangre se envenena, no hay remedio fácil. La vi temblar. Tal vez esperaba que la abrazara, que le dijera que todo quedaba atrás. Pero no podía. No porque quisiera venganza, sino porque entendí que perdonar a alguien que no ha cambiado es volver a abrir la herida. No la denuncié. Pude hacerlo. Tenía pruebas. Tenía el aval falsificado. Tenía hasta su letra en los documentos filtrados. Pero en ese momento comprendí que la justicia no siempre significa ver a alguien tras las rejas. A veces significa marcar un límite, trazar una línea clara y firme. Me levanté y abrí la puerta. «Te deseo que encuentres paz, Casimira, pero de mi vida. Estás fuera». Ella se levantó despacio, con lágrimas corriéndole por las mejillas. No dijo nada más. Salió, y el eco de sus pasos en el pasillo fue lo último que escuché de ella. Cerré la puerta. Apoyé la frente contra la madera y suspiré con fuerza. Mateo apareció en ese momento, curioso, y me preguntó quién había venido. Le acaricié la cabeza y le respondí con una sonrisa tranquila. «Nadie importante, hijo. Nadie que deba quedarse». Miré por la ventana. El cielo seguía gris, pero dentro de mí sentí una claridad nueva. Comprendí que no siempre la justicia es cárcel. A veces es distancia. Habían pasado ya varios meses desde aquel juicio que cambió nuestras vidas. El eco de las acusaciones, de los insultos y de las traiciones parecía lejano, como un mal sueño del que por fin había despertado. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con sus 1000 luces, me senté en el balcón de mi departamento en Polanco. Tenía una copa de vino tinto en la mano y, a mi lado, Mateo hojeaba un cuaderno de la escuela. El aire era fresco, y desde lo alto veía cómo los autos avanzaban como ríos de fuego entre las avenidas. En mi pecho había paz, una paz conquistada.
no regalada. Abuela, dijo Mateo, cerrando su cuaderno. Hoy en la escuela me preguntaron si era cierto que fuiste jueza. Lo miré con calma. Antes habría buscado una forma de evadir la respuesta, como lo hice durante años. Pero ya no. ¿Y qué contestaste? Pregunté, dándole un sorbo al vino. Sonrió orgulloso, con esa chispa en los ojos que me recordaba si su madre cuando era niña. Les dije que sí, que mi abuela fue jueza y que defendió a mucha gente. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Durante tanto tiempo escondí esa parte de mí, creyendo que protegía a los míos al vivir en silencio. Pero ese silencio me había hecho vulnerable frente a los míos. Ahora entendía que ocultar quién eres nunca protege. Solo abre la puerta para que otros inventen lo que no conocen. Acaricié la cabeza de Mateo. Me alegra que lo digas con orgullo, hijo, porque sí, fui jueza. Y más que eso, dediqué mi vida a la justicia. Él me miró fijo, serio, como si procesara cada palabra. Y ya no tienes miedo de que la gente lo sepa. Negué con la cabeza. Ya no. El miedo se quedó atrás, en la sala de aquel tribunal. Aprendí que no debo esconderme más, ni de ti, ni de nadie. El niño se recostó en mi hombro. Su calor me dio la certeza de que todo el esfuerzo había valido la pena. A lo lejos, escuchaba el bullicio de la ciudad. La música que subía desde algún restaurante, las risas que se mezclaban con el tráfico. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía disfrutar de lo simple el vino, la compañía de mi nieto, el privilegio de la verdad. Mateo levantó la vista y dijo con convicción: «Cuando sea grande quiero ser como tú». Lo abracé fuerte, apretando mis labios contra su frente. No le dije nada en ese instante. No hacía falta, porque entendí que lo importante no era que repitiera mi camino, sino que aprendiera a no desviarse del suyo. Respiré hondo y miré el horizonte. La ciudad seguía vibrante, indiferente a nuestras batallas personales, pero yo sabía que lo que habíamos vivido nos marcaba de por vida. Tomé la última gota de vino, y con una voz baja, casi como un suspiro, me dije a mí misma: la justicia no fue solo mi oficio. Fue la armadura que me salvó, incluso de mi propia familia.